Hola, bienvenidos al curso de calidad de agua. Hoy vamos a hablar sobre algunos aspectos introductorios y vamos a dar algunas nociones sobre algunas características físico-químicas del agua para hacer un buen diagnóstico de esta. Bueno, a modo de introducción tenemos entonces que el agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida. El agua lo necesitamos para todas las actividades que nosotros llevamos a cabo diariamente y obviamente para también nuestras actividades vitales necesitamos de este elemento esencial. El agua tiene unas características propias del sitio donde nos encontramos. El agua tiene, dependiendo de la naturaleza, del suelo, de la atmósfera en donde se encuentre particularmente, tiene unos elementos que la hacen propia del sitio. Aquí tenemos algunas imágenes que nos muestran algunas fuentes de agua y las características de dónde provienen. Entonces vemos que, por ejemplo, estos suelos, estas rocas de donde se encuentran son las que le van a aportar esas características que la hacen única. Sin embargo, a medida que vamos bajando, por ejemplo, en los ríos, aguas abajo, vamos encontrando ciertos vertimientos propios de las actividades que realizamos a diario, y esos vertimientos hacen que encontremos cierta contaminación como la que vemos en estas otras fuentes de agua específicas, y esas características hacen que varíe, que sean aguas ya un poco diferentes y que necesitemos una caracterización determinada para esas aguas en particular. Entonces, como objetivos básicos en este curso y en lo que tiene que ver con el diagnóstico de la calidad de agua, pues tenemos en primera instancia y de pronto el más importante, que es proteger la salud de las personas. Dentro de la ingeniería tenemos una labor muy indispensable y es hacer que las personas que utilizan, y nosotros en particular que utilizamos esas fuentes de agua, pues no nos ocasionen un perjuicio o un daño para nosotros. Pero también tenemos unas objetivos que tienen que ver o que están muy relacionados con la parte del medio ambiente, y uno de ellos es proteger el recurso hídrico, que va muy de la mano con proteger el medio ambiente, proteger esa flora, esa fauna que se lleva a cabo y que se desarrolla en estos ecosistemas. También tenemos entonces un objetivo muy indispensable, que es emplear el agua para el uso requerido, darle a los usuarios esa agua que necesitan y que ellos puedan utilizar para las diversas actividades que se requieren. Y la última, que quizás es la menos importante, pero igual tiene un objetivo, y es garantizar un agua que es estéticamente aceptable por la población. Tenemos que para nosotros aceptable es un agua que presenta unas condiciones determinadas, es un agua que no tiene coloración, y obviamente eso es lo que hace estéticamente aceptable por nosotros, y también debemos velar por ese objetivo principal. Está también algo que tiene que ver con la eutrofización. La eutrofización tiene que ver con ese enriquecimiento de nutrientes en el ecosistema, y eso trae como consecuencias un deterioramiento precisamente a nivel ambiental. Trae un aumento en la producción de la fotosíntesis, un aumento en la biomasa o en esa cantidad de algas, como vemos por ejemplo en esas imágenes que les muestro acá. Esas imágenes nos muestran una excesivo producción de algas y nos muestran un problema de eutrofización. Y también tenemos que esas imágenes, por ejemplo, nos muestran que eso lleva a un empobrecimiento de la biodiversidad, pues obviamente el ecosistema se empieza a volver más reducido y empezamos a tener problemas a nivel ambiental. Entonces, de esta manera nosotros podemos clasificar las aguas residuales dependiendo del uso y dependiendo de las condiciones que tienen. Tenemos las primeras, que son las aguas residuales. Las aguas residuales las llamamos aquellas aguas que han sido usadas, que nosotros recolectamos a través de unas fuentes de abastecimiento o unas aguas potables, y que tienen un material bien sea disuelto o en suspensión, y ese material disuelto o en suspensión puede ser de tipo orgánico o inorgánico dependiendo de lo que la genere. Aquí hay algunas imágenes que nos muestran diversos tipos de aguas residuales. Todas las imágenes son diferentes. Tenemos esta, por ejemplo, por acá, tenemos una proveniente de empresas de subproductos cárnicos, tiene una coloración en particular y con seguridad que la composición también es diferente. Esta otra que tenemos por acá es proveniente de unas fincas ganaderas, vertimientos de fincas ganaderas. Por acá tenemos de restaurante, por acá tenemos de plantas de sacrificio de animales, y todas ellas tienen una composición completamente diferente debido a que lo que la genera, pues obviamente es un proceso industrial que cambia en cada una de ellas. Esas aguas residuales las podemos entonces clasificar en dos: las aguas residuales domésticas y las aguas residuales industriales. En el caso de las domésticas son aquellas que provienen de viviendas, otros edificios o instituciones educativas. Incluso las aguas residuales industriales, pero que provienen de los baños o de las cocinas, también las denominamos aguas residuales domésticas. Son aguas que tienen una composición muy similar, ¿sí? Y de hecho en las imágenes pues vemos visualmente que son aguas que
que las vemos como muy similares, y haciendo la composición pues obviamente encontramos que son muy parecidas, y es porque los procesos que la generan todas pues son muy constantes. Todo tiene que ver con actividades de los baños, todo tiene que ver con lavados, con la cocina. Entonces pues tenemos que son aguas que son más fáciles de caracterizar porque su composición prácticamente ya la conocemos. Sin embargo, en cuanto a las aguas residuales industriales, tenemos que son aquellas que provienen precisamente de esos procesos que realiza el hombre a nivel de las industrias. Son aguas un poco más complicadas porque cada proceso industrial genera un tipo de agua residual en particular. Por lo tanto, se puede decir que esas aguas residuales son prácticamente propias de cada industria que estamos monitoreando. En estas imágenes vemos, por ejemplo, estas dos primeras imágenes de acá arriba, vemos entonces que son provenientes de empresas que se dedican a teñir flores, ¿cierto? Esas flores que vemos que son de colores tan bonitos y generan un tipo de agua residual que es prácticamente un colorante, ¿sí? Y tiene una composición determinada que por ejemplo tiene por ejemplo metales pesados o material inorgánico perjudicial para el medio ambiente. Por acá tenemos otra imagen que es de una empresa textilera y la vemos por ejemplo identificada por esa coloración específica. Tenemos otra por acá de productos lácteos, ¿sí? Y también vemos que en cuanto a su apariencia visual vemos una diferencia bastante grande, pero también en cuanto a la composición, pues aquí vamos a encontrar grandes cantidades de nitrógeno proveniente de las proteínas, materia orgánica. Esta por ejemplo acá es de una empresa de chocolates, y esta por ejemplo acá es de una empresa de subproductos cárnicos. Entonces también tenemos que cada una de ellas necesita una caracterización determinada debido a que el proceso industrial que la genera es completamente distinta. Tenemos las aguas de abastecimiento. Las aguas de abastecimiento son aquellas que no han sido sometidas a un proceso de tratamiento. Son las aguas que encontramos en las fuentes naturales, son las aguas que nosotros prácticamente captamos para darles un uso determinado. Lastimosamente son aguas que están siendo contaminadas porque obviamente a ellas descargamos los vertimientos y muchas veces no los descargamos en las mejores condiciones. Entonces empezamos a encontrar problemas, por ejemplo, por acá de mosquitos, malos olores. Todo eso son problemas asociados a la contaminación de estos recursos hídricos, pero son prácticamente las aguas más importantes que tenemos porque son las que nosotros utilizamos para darles un uso diario. Y tenemos las aguas potables, que las aguas potables son aquellas aguas de abastecimiento que pasaron por todo un proceso de potabilización, ¿sí? Un proceso en el que removimos sólidos en suspensión, un proceso en el que removimos color, turbiedad, hicimos un proceso de desinfección, y en todas ellas hicimos que el agua cumpliera con las características que la hiciera apta para consumo humano, que no ocasionara problemas a la salud y que cumpliera, y lo más importante, con una normatividad actual vigente. En el caso de Colombia tenemos la normatividad 2115 de 2007, que es la que está enfocada en todo lo que tiene que ver con agua potable. Entonces, ya conociendo los tipos de agua, conociendo que cada una de ellas es completamente diferente, tenemos entonces ya qué parámetros son los que podemos utilizar para caracterizar este tipo de agua. Entonces tenemos que esos parámetros pueden estar clasificados en procesos físicos o parámetros físicos, químicos y los microbiológicos. Los microbiológicos hacen parte pues de un curso de microbiología, entonces esos parámetros no los vamos a ver dentro del curso de calidad de agua. Nosotros vamos a estar enfocados prácticamente en la parte que tiene que ver con los parámetros físico-químicos, que esa es la importancia que tenemos realmente en este curso. Entonces, algunas clasificaciones, una clasificación muy sencilla nos muestra, por ejemplo, los parámetros físicos. Algunos ejemplos: tenemos sólidos, temperatura, tenemos color, tenemos olor y sabor, aunque olor y sabor son parámetros que son organolépticos y son complicados de determinar. Prácticamente son parámetros que no se realizan en un laboratorio porque dependen más de nosotros que de un equipo. Turbiedad, que hace referencia como a esos parámetros visuales específicos, ¿sí? Por acá ya tenemos entonces los químicos, y los químicos tienen entonces dos divisiones. Tienen uno que llamamos parámetros orgánicos y otro que denominamos los parámetros inorgánicos. Dentro de los orgánicos podemos hacer otra clasificación, podemos clasificarlos en parámetros globales y en parámetros particulares. ¿A qué llamamos parámetros globales? Llamamos a aquellos parámetros que medimos a diario, independientemente del tipo de agua que sea.
porque son los que nos dan un indicio de la contaminación por materia orgánica, sin decirnos específicamente qué tipo de materia orgánica. Entonces lo más importante que tenemos son la DQO, la DBO, y para el caso de aguas potables o de abastecimiento no utilizamos el término DQO y DBO, sino que hablamos del COT, carbono orgánico total. Ya si queremos saber específicamente ¿a qué se debe esa materia orgánica? Pues ya venimos a los parámetros particulares, y los parámetros particulares entonces ya están enfocados en la parte de proteínas, hidrocarburos, grasas, fenoles, pesticidas y muchos otros que tenemos, pero ya nos dicen específicamente a qué se debe esa contaminación por materia orgánica. En cuanto a los inorgánicos, entonces tenemos todos los que no dependan obviamente del carbono, que son todos los del sistema carbonato, alcalinidad, acidez, dureza, ¿sí?, que hacen más referencia al uso del agua que a las implicaciones sobre la salud. pH, por ejemplo, que es el parámetro más importante que tenemos en calidad de aguas, independientemente de cualquier tipo de agua que tengamos, cloruros, algunas formas del nitrógeno, algunas formas del fósforo, y por acá tenemos, por ejemplo, los metales pesados, que es una contaminación bastante grave que tenemos en los cuerpos de agua. Bueno, entonces finalmente tenemos que todos esos parámetros que les enseñé, esos parámetros que son poquitos, los podemos encontrar todos ellos establecidos dentro de este libro. Este libro es el estándar métodos, y ese libro es el que nos muestra realmente todos los parámetros que podemos hacer a nivel mundial en cualquier cuerpo de agua. Entonces digamos que es como nuestra guía o nuestra base para este curso. Cualquier laboratorio que trabaje calidad de aguas debe seguir siempre esta bibliografía o este libro, y vamos a encontrar referenciados como algunos de ellos. Por ejemplo, la DQO la vamos a encontrar, por ejemplo, con este código, y este código hace referencia a este método en particular, método del reflujo cerrado, método colorimétrico. Cada parámetro dentro del estándar métodos tiene su código y tiene diversas formas de hacerlo, por eso están clasificados como A, B, C, porque cada uno corresponde a una metodología diferente que podemos realizar. Pero siempre que vamos a buscar cuál es el método más apropiado para realizar una prueba de calidad de agua, siempre debemos ir a buscar y a referirnos a ese libro del estándar métodos. Ese libro va cambiando con los años. En estos momentos vamos en la versión del 2012, ¿sí? Pero cada año pues obviamente, o cada cierto tiempo va cambiando dependiendo de cómo vayan siendo los parámetros dentro del mismo laboratorio. Con eso concluimos entonces el tema de hoy. Es importante que tengan en cuenta que para realizar un buen diagnóstico de la calidad de las aguas es importante conocer la naturaleza y la procedencia de estas para formular una mejor caracterización de este tipo de ecosistemas. Nos vemos en la siguiente clase.